Vamos a empezar como lo hacemos usualmente para reanimar la Hola, memoria, doctor. y poder retomar el hilo de lo anterior. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué dirías que vimos la clase pasada, Federico? Bueno, la clase pasada revisamos el prólogo a la segunda edición, que hablaba un poco sobre, pues, el contexto de la obra y también la dialéctica que utiliza, ¿no? Me acuerdo que también revisamos un poco esta cuestión del palincesto que había preguntado yo. Entonces, vimos cómo este Capital es una obra que se ha escrito sobre sí misma, ¿no? Por eso hay diferencias entre las distintas ediciones. Sí, déjame ser un poco más preciso. No estoy seguro que el término de palimpsesto tenga mucho sentido. En la Edad Media, que es más o menos la época también en la antigüedad, pero de la antigüedad nos quedan muy pocos textos. En la Edad Media los palimpsestos eran normalmente textos sobre textos, pero textos distintos. Es decir, lo que hacían es que, por ejemplo, tenían un viejo texto sobre no sé quién, sobre algún autor antiguo, y entonces limpiaban el pergamino, porque además sobre papiro es muy difícil hacer un palimpsesto, es muy difícil limpiar. En cambio, sobre pergamino, que es piel, sí que se puede limpiar, se puede raspar y se escribe nuevamente sobre él, pero normalmente eran obras distintas, mientras que aquí el Capital, pues es en realidad reescritura de Marx mismo, ¿no? Sobre el mismo tema, nada más que con una estructura y una claridad me parece que diferente. El término palincesto no estoy seguro de que esté bien utilizado. En fin, es un término más bien filológico, ¿no? No es, no, no, paleográfico, no filológico, también de filología, pero sobre todo de paleografía. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué más vimos la ocasión anterior, Guiribet? Bueno, también vimos sobre el método que usaba Marx, que pues él decía que era un método nunca antes usado en su área. Y bueno, cómo lo describían de diferentes maneras, ¿no? Algunos decían que era que estaba muy cercano a ser positivista, otros lo tachaban de metafísico, y también expone la crítica que le hicieron creo que en el periódico de San Petersburgo. Sí, es el que nos vamos a detener en un texto ruso, sí. Eh, Ah, pero a ver, abunda un poco más, Belén, abunda un poco más. Pero Guiribet, abunda un poco más. Bueno, en esa crítica lo señalan como un método de investigación realista y de exposición idealista, ¿no? Bueno, lo ponen como dialéctico alemán. Que, Entonces, que Hegel había dejado una huella imborrable, pero muy difícil de leer, y por eso el idealismo alemán tenía tan mala fama, ¿no? A ver, Víctor, ¿qué más vimos la ocasión anterior? Traten de profundizar un poco más. A partir de lo que ya dijeron mis compañeros, yo Ujú. resaltaría tres cosas. La primera sería como esta breve historia de la economía política que nos presenta Marx y de cómo el conocimiento Ujú. que va produciendo la economía política obedece al mismo desarrollo histórico, ¿no? En que esta ciencia se va desarrollando, por así decirlo. Por eso mismo lo que decía Marcos, ¿no? De que la economía política, al llegar a Alemania, llega como una ciencia extranjera, pero por el mismo desarrollo de la burguesía, la economía política sufre de ciertos impedimentos para desarrollarse, ¿no? La segunda sería sobre el método, ¿no? Que sí, como dijo, con decir que es un método dialéctico y aparte crítico, ¿no? Bueno, eso también lo discutimos en la clase anterior, ¿no? Si hablar de un método dialéctico es forzosamente hablar de un método crítico. Y usted nos decía que cuando nos sumamos a un método que toma en cuenta el devenir, forzosamente estamos hablando de un método crítico, ¿no? Y sobre la crítica que le hacen a Marx, es justamente sobre ese método, ¿no? De cómo está abordando la economía política y, y justamente vemos como una confusión sobre definir el método de Marx, ¿no? Y Marx mismo se adhiere al método hegeliano, ¿no? Dice, yo coqueteo con Hegel, ¿no? Y hasta usos, y en ciertas partes en la que yo discuto el valor,
uso el vocabulario hegeliano. Vamos a ver que fue mucho más que un coqueteo. Fue un verdadero acostón, pero ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero están evitando una parte fundamental. ¿Qué es lo que persigue, dice el comentarista, el que hace la reseña, qué es lo que persigue Marx? ¿Qué es lo que busca Marx? ¿Cuál es el propósito de la obra de Marx? Francisco Alcántara. Profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, no me queda tan claro qué es lo que busca qué es lo que busca Marx. Creo que es más esta parte científica y esta parte... no, disculpe, no me queda muy claro. A ver, Marcos, ¿qué responderías? Insistimos mucho en eso. ¿Qué es lo que busca el capital? ¿Cuál es el propósito del capital? Que el reseñista, el que hace la reseña, señala y Marx va sin duda a aprobar. ¿Cuál es el objeto? Estamos utilizando la pregunta que Luis Althusser le hace al capital. Le estamos preguntando por su objeto. No te vamos a creer sobre palabra. No basta decir crítica de la economía política y ya sabemos de qué va, sino que vamos más bien a preguntarte qué es lo que haces, qué es lo que realmente articulas. Y me parece que ese es un punto central, Marcos. Sí, bueno, en este caso creo que soy el único Marcos, Sí, sí, aunque también veo, sí, entonces se refiere a mi maestro. sí, Sí, claro. sí, respecto al comentario que Marx aprueba de lo que han señalado sobre su obra y que tiene pues como objeto de estudio, y justo acá lo tengo a la vista, lo que señala en este segundo prólogo. Lo que se ve es las formas del desarrollo y el encontrar el nexo en cómo se desarrolla, en este caso, el capital dentro de una sociedad. Esto, por ejemplo, por supuesto, es entender el cómo está expuesto el capital, las relaciones de propiedad, las relaciones sociales en su necesidad. A saber cuál es por encima y quizás a diferencia de las pasiones o de las voluntades individuales, el lugar que el capital tiene pues dentro del desenvolvimiento social en las sociedades. En este caso, eso en Marx es posible o Marx lo capta mediante el método dialéctico, esto es pues en sus interrelaciones, en su desarrollo, y comprende pues de ese modo de que la economía política, pues, economía política no es algo, o no tiene como objeto de estudio algo absoluto, definitivo, sino algo pasajero en la historia. A diferencia de la economía vulgar que absolutiza, digamos, o ya considera como definitivo su objeto, que es en este caso el capitalismo en general, ¿no? Eso pienso que es el objeto de estudio de Marx, es el capital en su movimiento, en su vida. No es el capital abstracto en una idea, sino es en su pura realidad, es decir, en su acto de ir desarrollándose, ¿no? A ver, casi acertaste, Marcos. Casi acertaste. Casi acertaste. ¿Quién me responde esa pregunta? En el texto dice literalmente qué es Sí. lo que busca el trabajo de Marx. ¿Quién me responde esa pregunta? Aquí tengo el apartado, Voluntarios. A el ver, último. Dice, bueno, Marx cita la crítica y esta es la parte donde él dice que justamente es lo que busca, ¿no? sí. Dice, Marx concibe el movimiento social como un proceso de historia natural, regido por leyes que no son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que por el contrario, determinan su querer, conciencia e intenciones. Tienes razón, pero eso es en parte. Más arriba es donde está, creo, la descripción. Perdón que insiste en este punto, pero es que es central para comprender la obra. Eh, Casi acertó Marcos, casi acertó Víctor, pero hay algo que está faltando.
es sobre, bueno, dice más arriba, ¿no? Encontrar la ley de los fenómenos. Ese es el punto. La ley que gobierna la transformación, desarrollo y eventual extinción del capital. ¿Por qué insisto en ese punto? Tienes razón, Uciel. ¿Por qué insisto en ese punto? Porque el problema del capital es justamente colocar al capitalismo como un momento histórico, como una forma histórica de producción determinada, una entre otras, es decir, colocar al capital, déjenme usar un término más filosófico, en su finitud. Mostrar que el capital es finito, es algo que nace, se desarrolla y desaparece. Y decíamos la ocasión anterior, eso se tiene que probar. Eso se tiene que probar. No basta decir el capital es de pasajero, cambiará. No, es que hay que mostrarlo teóricamente. Y justamente el capital, el libro del capital va a tratar de mostrar de qué manera las relaciones sociales de producción capitalistas eran imposibles en el pasado, son estructuralmente válidas y sin embargo contienen dentro de sí una transformación posible que inaugura o que anuncia, que hace prefigurar su transformación. Declarar que algo está en devenir es preciso demostrarlo, no basta simplemente decirlo, y demostrarlo quiere decir que en el pasado no podía existir, que en el presente tiene una estructura real, fundamentada, consolidada, y que sin embargo dentro de él tiene las condiciones de su transformación. Eso quiere decir finitud, ¿sí me explico? Filosóficamente es muy importante porque no basta con que ustedes digan algo está en devenir, es que tienen que mostrar cuál es el origen de eso que es justamente transitorio, cuáles son sus condiciones estructurales y cuáles son las condiciones de su pasaje. Eso es fundamental. Y lo que Marx busca, dice el comentarista, y Marx lo aprueba, es la ley que gobierna ese devenir, la ley del devenir. Y ya verán ustedes que justamente la definición de capital es justamente valor en proceso. El capital va a ser un proceso, no va a ser, esa es una definición muy importante en Marx. El capital no va a ser ni la maquinaria, ni los edificios, ni los salarios, ni el dinero en el banco. El capital es un proceso. Y como es un proceso, es algo transitorio, algo que no existía previamente, que se consolidó de un cierto modo y que por tanto tiene dentro de sí las condiciones de su transformación. Eso es hacer dialéctica, ¿eh? Dialéctica es mostrar en la cosa, su finitud. Es decir, mostrar su negatividad, mostrar su origen, su desarrollo y su extinción. Eso es dialéctica en realidad. ¿Sí queda más claro? Por favor, retengan eso porque es fundamental para comprender el resto del texto. Lo demás es cierto, lo que dice Marcos es verdad. Se trataba de encontrar efectivamente cuál era históricamente las condiciones de emergencia de las relaciones capitalistas. Víctor tiene razón. Marx concibe la historia como un proceso de historia natural, es decir, de historia que tiene un devenir por sí mismo, que tiene un devenir que nada tiene que ver con la voluntad de cada uno, aunque está completamente vinculada a la actividad de todos. Esto es importante, pero lo fundamental es esa idea de la ley que rige el desarrollo, transformación y eventual extinción del capital. Eso es lo que Marx persigue. Y justamente como veremos, eso no es economía política, eso es otra cosa. La economía política no buscaba eso, la economía política se planteaba otros problemas y entonces es muy importante que esto quede claro para poder buscar la originalidad del capital. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran precisar? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿No? ¿Qué más vimos la ocasión anterior? ¿Hay algo más que hayamos visto? ¿Qué agregarían? Adrián Cano, ¿qué agregarías? Adrián Cano.
En cuanto puedas, comunícate, Adrián, porque no estoy seguro que me estés escuchando. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Qué agregarían? José, ¿qué agregarías a lo que vimos la clase anterior? Por favor, participen un poco más y reflexionen un poquito más en lo personal. Sí, bueno, ya lo comentó, pero a mí lo que me interesó de la clase anterior, y también lo que quería agregar era que ya de la clase anterior nos había explicado esta idea de la finitud propia del capital, que es parte propio de su devenir, de su propia transformación y a su extinción. Porque también esto surgió de un comentario que había hecho una compañera que en su grupo de lectura del Capital decía que el capital ya estaba como que, o mejor dicho, el capitalismo ya estaba inscrito en todo proceso histórico de la vida humana, a lo cual se llevó y nos llevó a esta afirmación que está revolviendo a retomar, que no es así, que la génesis propia del capital proviene de un movimiento. Y a partir de esto, y con lo que vuelvo a mencionar, tengo una duda que aún no se puede dilucir, pero y a ver si se puede responder en este momento. ¿Qué es lo que va a entender Marx por ley, en específicamente ley? Justamente lo que va a entender por ley es el elemento, que va a ser justamente el valor, el elemento esencial que explica ese proceso. La ley, vamos a ver que en Marx el concepto de ley, el concepto de demostración, tiene una gran importancia. Marx tiene que mostrar, y eso es gran parte de lo que sucede al inicio, uno, ¿cuál es el punto de partida correcto para pensar las relaciones sociales capitalistas? Y dos, ¿cómo, aceptando ese punto de partida, se sigue por el desarrollo mismo del concepto toda la demostración lógica? Esa es la ley. La ley quiere decir que va a poder mostrar claramente que partiendo del valor y las transformaciones del valor, se puede ir de manera sistemática desplegando todos los conceptos del capital, todos los conceptos que describen, que explican, que demuestran el modo de producción capitalista. Ley tiene el sentido científico de demostración, pero en Marx tiene además el sentido muy hegeliano de demostración a partir del proceso. ¿Sí? Entonces, Marx va a tener un desarrollo muy sistemático, eso es la ley justamente, en su necesidad, pero ese desarrollo tiene que tener un punto de partida singular, ese es el punto que caracteriza a Marx. ¿Sí? Por ahora lo dejo así. Ley tiene el sentido científico del término, es decir, demostración sistemática del mecanismo que hace que la cosa sea la que es. Demostración sistemática de la esencia de la cosa que estás describiendo. Eso es ley. Por eso Marx reclama que su obra es científica. Científico no quiere decir simplemente una idea, quiere decir es una demostración sistemática que explica la esencia de la cosa que estamos tratando de comprender. ¿Sí va más claro? Bueno, vamos a empezar con el texto porque no logro que participen un poco más. Disculpe, profesor. A ver, Marco. Quizá podríamos agregar en este sentido de qué es una demostración científica para ligarlo un poco con el carácter procesual de los modos de producción capitalista, que justo esta acusación que se le hace a Marx de pensar lo real como un producto de la conciencia, viene de que busca desintegrar lo dado, ¿no? Y esa es una crítica bastante cierta en realidad, porque sí busca desintegrar lo dado, ¿no? Y justo una demostración científica busca problematizar el aspecto inmediato de las cosas, ¿no? Y dar cuenta de que la realidad efectiva pues tiene un carácter de algo mediado, ¿no? En ese sentido creo que pues es muy importante hacer pues esta unión, ¿no? Esta liga entre qué es una demostración científica y por qué el capital está buscando dar cuenta de lo transitorio tal como lo está haciendo, ¿no? Sí, a ver, voy a insistir en ese punto porque aparentemente le resulta de importancia. ¿Cuándo se puede decir que una demostración es científica? Bueno, se puede decir, usando la definición
que desde la Ilustración se utilizaba, se puede decir que está mostrando cuando se muestra la necesidad interna del despliegue de los momentos de la cosa. Si Marx logra mostrar la necesidad interna, la necesidad lógica que organiza el despliegue de las categorías del capital, entonces es científico, es decir, es una demostración. La demostración descansa justamente en la necesidad y en la universalidad. Esos son los rasgos que desde Hegel se aceptaban para la ciencia. Entonces el capital, si quiere ser científico, tiene que ser entonces una demostración sistemática, es decir, mostrar la necesidad lógica de cada uno de los momentos que constituyen la esencia de la cosa. En ese sentido se puede hablar de ley y de ciencia. ¿Está un poquito más claro? Voy a insistir en eso a lo largo de la exposición para que lo vean un poquito más claro. Eric, ¿tú quieres decir algo? Yo tengo una pregunta a propósito de ese respecto, doctor. A ver qué le parece. Sucede que siempre que se habla, o al menos esa es la crítica estandarizada que yo he escuchado, y es que cuando se habla de, cuando se adopta este punto de comprensión, se critica que uno entra como una suerte de determinismo. ¿No es cierto? Que deja a un lado lo contingente, de tal modo que el ejercicio de reflexión, al dar cuenta de las condiciones necesarias de existencia, dejó a un lado lo diferente, doctor, en la comprensión, como si el teórico social adoptara un punto de vista naturalista. ¿No es cierto? Esa es la crítica que se hace. ¿Qué diría usted a propósito de esto? No, que me parece que confunde muchos niveles de la explicación. Cuando se habla de necesidad lógica, se habla de concatenación en el orden del discurso, en el orden del pensamiento. Esto no quiere decir determinismo, porque no estamos hablando de las cosas, no estamos diciendo que la necesidad es una necesidad de las cosas. La necesidad es simplemente la sistematicidad del discurso científico, nada más. Ahora, justamente de lo que se trata, y Marx va a insistir mucho en eso, es explicar el capital en su necesidad lógica interna. Ahora, obviamente, cuando con esa teoría nos acercamos a cualquier sociedad o un modo de producción, lo que encontramos son muchos elementos adicionales. Pero justamente lo que la teoría permite es comprender la esencia del capitalismo y luego, con ese conocimiento de la esencia, podemos comprender sus contingencias. Es decir, déjame dar un ejemplo que quizás sirva. Cuando tú construyes una teoría de la historia, por ejemplo, la teoría de los modos de producción, pues tú lo que dices es, obviamente los modos de producción son una forma particular de organización, una forma de producción, distribución de la riqueza y de los bienes materiales. Y entonces dices, por ejemplo, el feudalismo se caracteriza por las relaciones de subordinación serviles que descansan en relaciones de fuerza y esto obliga a que la reproducción social sea tal y tal. Esa es la explicación del modo de producción feudal en su necesidad lógica. Claro, si te vas a la situación francesa o española, pues lo que encontrarás es que hay muchas diferencias más, pero esas diferencias son justamente lo que hay que explicar como contingentes. La esencia de la cosa tiene que dar cuenta efectivamente de su necesidad lógica y luego cuando pasas a la explicación de lo concreto, pues lo que sí te encuentras es un montón de contingencias que debes volver a reflexionar, pero que son justamente eso, contingencias, ¿no es cierto? Marx al inicio, ¿te acuerdas que advierte? Esto que está pasando en Inglaterra no va a pasar igual en cualquier otra parte, ¿eh? No se puede decir que el capital funcionó igual en Inglaterra que funcionó en Estados Unidos o en Francia o en México. Pero sí podemos decir que la esencia del capitalismo es la que describe el capital cuyas modalidades reales se desplegaron en naciones específicas. ¿Sí me explico? La contingencia no puede estar en la explicación. La contingencia tiene que estar en las modalidades en las que la cosa se presenta históricamente. Claro que existe la contingencia, pero la contingencia no es parte del despliegue lógico, sino es algo que el despliegue lógico tiene también que explicar. ¿Sí me explico? El capital describe la esencia de las relaciones sociales capitalistas. ¿Cómo se realizaron esas en cada sociedad? Bueno, eso la teoría tiene que dar cuenta agregando a la esencia de la cosa las contingencias, las diferencias,
las modalidades que en cada lugar han tenido que dar cuenta. ¿Sí queda más claro? ¿Sí? La ciencia, el conocimiento, la ley, es una demostración lógica sistemática. No puede ser contingente porque tú no puedes decir que conoces algo si lo conoces a medias, ¿no? Pero lo que describe la ley, lo que describe el capital es el núcleo esencial de las relaciones del capital, cuyas variaciones, cuyas modalidades nacionales hay que averiguar. ¿Me explico? ¿Sí queda un poco más claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy al texto muy rápidamente. Voy a intentar terminemos hoy el prólogo, para que la próxima vez ustedes lean, por favor, ya la primera parte, la próxima clase tendrán que haber leído ya la sección primera, mercancía y dinero, y el capítulo 1, la mercancía, a ver hasta dónde llegan. Lean por lo menos las primeras 5 o 6 páginas. Yo me voy a ir deteniendo en la exposición de Marx, pero ya empiezan a leer la parte primera, mercancía y dinero. ¿Está bien? Hoy vamos a intentar salir del prólogo. Marx ha dicho que él concibe el desarrollo de la historia como un desarrollo de historia natural, es decir, que no descansa en la conciencia. El relator entonces dice, efectivamente, para Marx no es la idea, no son las ideas lo que despliega la historia. Lo que despliega la historia son las condiciones materiales de existencia. Eso es lo que le importa a Marx. El materialismo histórico lo único que dice es que la conciencia no es la guía, no es la directora del proceso, sino que lo que es el proceso mismo es un proceso de historia natural que se despliega sin duda en las ideas, pero no guiado por las ideas. Ese es el materialismo, ¿no? Simplemente, eso ya lo deben saber, es simplemente afirmar que lo que es el sujeto del proceso es la totalidad y no las ideas. Por eso dice, o sea, no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo lo que puede servirle de punto de partida. Eso está relativamente poco claro, pero lo que Marx está queriendo decir es, el materialismo descansa en la afirmación básica de que lo que guía la historia humana son las condiciones materiales de existencia, es decir, las condiciones de producción, reproducción y distribución de los medios materiales de vida. Por supuesto que las ideas juegan un papel, pero no juegan el papel director, juegan el papel de formar parte del proceso mismo. Lo que Marx va a sostener efectivamente es, vamos a ver el capital no por las ideas que los individuos se forman de él, sino por el proceso mismo que el capital va imponiendo a las ideas y a los pensamientos. Hay una parte muy simpática del Capital en donde Marx dice, mire, los historiadores a veces son muy ingenuos, creen lo que las culturas dicen de ellas, ¿no? Por ejemplo, hablan de Roma, y entonces creen que Roma vivía de la política, ¿no? Que la historia romana es una historia de la política, de las ideas políticas romanas. Y dice Marx, pero eso es absurdo. Nadie vive y come de ideas. Todo el mundo vive y come de la producción material. Si nosotros le creemos a Roma de que su historia es una historia fundamentalmente política, estamos haciendo, dice él, algo que ni el comerciante de la esquina, ni el señor del changarrito de la esquina cree. Es creerle a la gente por lo que dice que es. A la gente no hay que creerle ni a las culturas, hay que creerles por lo que dicen ser, sino por lo que son realmente, es decir, por la base material en la que descansan. Y dice, Roma descansa, como todos lo sabemos, en la propiedad de la tierra. Y todas las broncas de Roma son justamente broncas entre terratenientes que usan el sistema esclavista, pero que descansan fundamentalmente en la propiedad de la tierra. Claro que la política en Roma importa, pero no es la política lo que caracteriza la cultura romana. Lo que caracteriza la cultura romana es la base material en la que produce, reproduce y distribuye los bienes materiales de existencia. En eso consiste el capital. Por eso dice, no es la idea,
la que lleva el proceso, sino es el proceso mismo en su totalidad, que incluye, como veremos, también las ideas, el que es el verdadero sujeto de la historia. ¿Sí? Por eso la historia es la secuencia de los modos de producción, no es la secuencia de las ideas que los seres humanos se hacen de sus culturas. Es la historia de ese proceso de historia natural que son la manera de producir, reproducir y distribuir los bienes que aseguran la vida material de la sociedad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Eso es muy elemental, de manera que no me detengo. Dice más abajo en una nota que es muy importante, pero se dirá, las leyes generales de la vida económica son siempre las mismas, siendo de todo punto indiferente que se las aplique al pasado o al presente. Esto es precisamente lo que niega Marx. Según él, no existen tales leyes abstractas. En su opinión, por el contrario, cada periodo histórico tiene sus propias leyes. Ahora, esto es muy importante. Marx lo que va a mostrar es que sin duda los seres humanos son seres, ya lo decíamos desde la primera clase, son seres naturales, son seres finitos, son seres que deben llenar necesidades materiales, tienen que trabajar, tienen que comer, tienen que distribuir la riqueza social. Toda la teoría de la historia, además, descansa en la idea de que cada periodo histórico tiene una forma particular de realizar esas actividades naturales. Déjenme decirlo otra vez. Cada momento histórico tiene una forma particular de realizar esas actividades que en sí mismas son naturales. Déjenme insistir un poco en eso. ¿El ser humano debe comer? ¿Qué dirían? Sí, ¿no? Pues es un ser natural, tiene que comer. Eso es verdad. El contenido natural de la vida humana exige comer, pero el problema histórico es bajo qué forma obtiene lo que come, bajo qué forma transforma lo que come, bajo qué forma comparte la comida con los demás, bajo qué forma asegura la reproducción de los modos de comer. ¿Sí? El ser humano tiene que comer, pero la historia justamente consiste en encontrar las formas particulares en que cada sociedad y cada momento histórico resuelven esa necesidad natural. Los seres humanos tienen que comer, pero en el Amazonas salen las tribus amazónicas a cazar tarántulas. No sé si han visto eso. Yo soy bastante fanático de National Geographic. Entonces salen los tipos estos y se dedican a cazar tarántulas. ¿Ustedes saldrían a cazar tarántulas? No, ¿verdad? Todos digamos más bien, ay, nanita, con eso no me meto, ¿no? Pero estos las cazan, las asan, ¿sí? Las ponen al fuego, les quitan los pelitos porque eso sí pican y para adentro. Los seres humanos tienen que comer, pero una manera de asegurar la vida en esas sociedades es salir a cazar tarántulas, ¿sí? Los seres humanos tienen que comer, pero la teoría de la historia descansa justamente en la descripción de las formas específicas en que las sociedades y los momentos históricos han resuelto esa necesidad natural. Déjenme insistir en ese punto. Los seres humanos tienen que comer, ¿no es cierto? ¿Siempre han comido en la misma posición? Es decir, siempre han tenido su tablita frente a sí y su sillita a un lado. ¿Cómo comían en el mundo prehispánico? Para hablar de algo que tienen ustedes muy cerca. ¿Había mesas? No. Fíjense ustedes, por ejemplo, si van al Museo de Antropología, verán que casi todas las cazuelas son trípodes. ¿Por qué son trípodes? Porque el trípode es una forma que permite asentar la cazuelita con 3 patitas casi en cualquier superficie. Mientras que una cazuela
con 4 patitas tiene que tener una superficie plana, porque si no se cae. Obviamente, nuestros antepasados comían fundamentalmente en el suelo o en cuclillas. Los seres humanos tienen que comer y tienen que sentarse a comer, pero no lo han hecho de la misma manera. Y la historia es justamente historia de las formas. Perdón que insiste en este término, pero por eso es fundamental esta parte que leí. Las formas en las que los seres humanos satisfacen sus necesidades naturales. Los seres humanos tienen que descomer, tienen que defecar. Voy a hacer un ejemplo un poco escandaloso, pero ¿sí? ¿Siempre lo han hecho igual? Si siempre han tenido WCs y una descarga de agua o una cubeta para echar el agua ahí. No, no. Los seres humanos son seres naturales que comen, descomen, se reproducen, crecen y mueren. Se reproducen de la misma manera. Casi no hay nada más natural que hacer bebés, ¿no les parece? Hacer bebés me parece que es la obligación primera para que la humanidad continúe, pero ¿siempre se ha hecho de la misma manera? A ver, me detengo, porque es que lo que estamos diciendo ahorita es muy importante. No, no. La manera de tener bebés, la manera de concebir, los momentos para hacerlo, las prohibiciones que existen, todas ellas han cambiado históricamente de manera muy notable. Por ejemplo, hay sociedades en las que cuando la mujer va a tener al niño, cuando la mujer va a parir al niño, el que se acuesta es el hombre, mientras ella sigue trabajando y se pone entre las piernas, dicen los antropólogos, un trapo para que el niño no caiga al suelo. Los seres humanos tienen que reproducirse, pero no siempre lo han hecho igual. Sus hábitos de reproducción han cambiado históricamente y de cultura a cultura. La historia, la teoría de la historia, es justamente, como dice Marx aquí, el análisis de las formas específicas en que eso se realiza. Por eso es que se puede hacer historia, porque se puede mostrar las variaciones en las formas que el ser humano tiene que utilizar. Vean por qué la ocasión anterior que se nos decía es que el capital está del principio. No, no, no. Los seres humanos tienen que vivir, tienen que salir a comer, tienen que buscar su comida afuera. Pero justamente la historia es la determinación de las maneras, de las formas particulares en que se ha obtenido la comida, en que se ha procesado la comida y en que esa comida ha sido desechada. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy intentando decir? Para Marx, el concepto de forma es fundamental porque indica justamente las variaciones en esas actividades que desde luego son actividades naturales que el ser humano tiene que cumplir. En una parte más adelante, Marx dice, mire, el ser humano tiene una simbiosis natural con la naturaleza. Una simbiosis quiere decir que tiene que ir a la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Simbiosis quiere decir que el ser humano no puede vivir si no mantiene una relación con la naturaleza y con su propia naturaleza. Pero la historia consiste justamente en examinar las formas cambiantes en las que esa simbiosis ante la naturaleza se realiza. Eso es exactamente lo que hace que la historia tenga un proceso, sea algo separable. La manera en que el mundo grecolatino produce, reproduce y distribuye la riqueza no es la manera en que el mundo medieval produce, reproduce y distribuye la riqueza. Y no es la manera en la que nuestras sociedades producen, reproducen y distribuyen la riqueza. ¿Sí se ve? Si podemos hablar de modos de producción, de formas de producción, es justamente porque cada momento histórico tiene su propia ley de desarrollo. Cada momento histórico tiene su propia ley esencial. Y la historia justamente consiste teóricamente en describir, en comprender no solamente esos modos de producción,
sino las transformaciones que esos modos de producción han sufrido. Me detengo porque creo que es muy importante, aunque es muy sencillo, pero me parece que es muy importante que vea cómo ha sido comprendido todo esto. Aquí la noción de forma, a ver, déjenme dar una última explicación. Hegel insistía en que nada puede ser si no es la unidad de forma y contenido. Pues Marx hace lo mismo y dice, el contenido es obviamente la vida material, pero la forma es justamente aquello que caracteriza cada momento histórico. Ahora sí, perdón. Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. A ver, Víctor. ¿Cuál sería la diferencia entre el modo de producción y la forma? Porque, por ejemplo, podemos hablar que hoy en día vivimos en un sistema mundo que se basa en el modo de producción capitalista, ¿no? Pero hay distintas formas en las que se vive y se experimenta ese modo de producción, ¿no? No, yo estoy usando forma y modo de producción en este momento como sinónimos. A ver, el capital, según Marx, el capital en este momento tiene una esencia única. Pero, es decir, como modo de producción es uno. Lo que sí tiene son modalidades diferentes en cada nación, en cada momento, en cada situación, ¿sí? Un modo de producción, si la teoría de Marx es correcta, tiene que ser algo que esencialmente guarda su identidad a lo largo de las modalidades en que se realiza. Marx diría, el modo de producción hoy cobra forma distinta en Noruega, en Francia o en Bolivia, ¿sí? Pero es el modo de producción capitalista porque descansa en la misma ley fundamental. ¿Sí queda claro? Un modo de producción es un concepto que permite pensar una amplia historicidad histórica caracterizada por una cierta ley propia. Las variaciones de esa ley existen, pero la ley misma se mantiene en todos los casos. Eso es la apuesta de Marx. Y justamente el Capital quiere explicar cuál es la ley que caracteriza el modo de producción capitalista en sus aplicado en sus diferentes modalidades. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro, Víctor, o no? Sí, profesor. A ver, esto es fundamental, ¿eh? La noción de forma deben vincularla los filósofos a la noción de contenido. Todo lo que existe, dice Hegel, todo lo que existe, tiene un contenido, en este caso es un contenido material, pero tiene una forma. Y ese contenido material, es decir, las necesidades naturales de la vida, adquieren en cada momento histórico y en cada sociedad una forma distinta. Claro que la unidad de forma y contenido hace que lo que se llama necesidad natural se modifique espiritualmente en cada momento histórico y en cada sociedad. ¿Sí queda claro? Es la unidad de forma y contenido. Y por eso usé ejemplos triviales como la comida, la descomida o la reproducción. ¿Sí se ve? ¿Debo insistir en este punto para que lo vean más claro? Pregunta para todos, díganme. No, quizás, pues solo agregar que podríamos entender estas formas que van presentándose en la historia como mecanismos objetivos que regulan la vida material del hombre, ¿no? Creo que en ese sentido también podemos señalar las formas, ¿no? Esto de los modos de producción como una categoría, no sé si llamarla ontológica, que nos permite dar cuenta de cómo se experimenta la vida en un determinado momento histórico, ¿no? Y por eso mecanismos objetivos, porque aunque sea reproducción material, no sé, sea reproducción de bebés, sea descomer o comer, siempre esos
fenómenos naturales completamente humanos se inscriben pues en un mecanismo objetivo, ¿no? Que los regula y que pues donde pues se adaptan, ¿no? Sí, a ver, pregunta, ¿debo insistir en ese punto para que quede un poco más claro? Pregunta a todos. No, Respóndanme, por favor. No, yo creo que está correcto. Bueno, vamos a avanzar. No estoy seguro que para... ¿estás de acuerdo en que queda claro, Marcos? Jorge. Por mi parte, sí quedó claro. También, profesor, queda claro por mi parte. Bueno, vamos a avanzar entonces. Una vez que la vida ha hecho que caduque, una vez que la vida ha hecho que caduque determinado periodo de desarrollo, pasando de un estadio a otro, comienza a ser regida por otras leyes. Ahora vemos qué es lo que quiere decir ley. Ley quiere decir justamente el mecanismo que explica la forma de producción, reproducción y distribución de la vida material en cada momento histórico. De manera que la ley que rige las relaciones feudales de producción no es la misma que la ley que rige las relaciones sociales capitalistas de producción. ¿Sí? Una vez que se agota una forma de producción, es sustituida por otra, es sustituida por una transformación que hace que el contenido de la vida material se modifique porque está organizado bajo otras leyes. Ahora vemos por qué se puede decir que es teoría. Si podemos comprender el pasaje de un modo de producción, es decir, de una forma, de una ley de vida a otra ley de vida, si podemos mostrar que es necesario el pasaje de un momento histórico al otro, entonces esa necesidad es justamente conocimiento, esa necesidad es justamente ciencia. ¿Sí se ve? ¿Por qué ciencia? Porque la historia humana queda explicada bajo la forma de una progresión, de un desarrollo necesario, de un desarrollo inteligible, de un desarrollo que se puede comprender. Pues eso es justamente conocer. Si comprendemos los mecanismos por los cuales se ha pasado de una forma de producción a otra, si podemos describir cuál es la ley que rige cada uno de esos momentos y los momentos de transformación, pues estamos produciendo ciencia. Ese es exactamente lo que Marx se propone. Desde luego, Marx no nos dejó una teoría de la historia completa, solo nos dejó la explicación del modo de producción capitalista, pero podemos, a partir de su punto de vista, comprender la historia como una sucesión de leyes que rigen la vida humana. ¿Sí queda más claro? Perdón que insista, pero es que esto me parece trivial, pero fundamental. Trivial porque se ha vuelto trivial, pero en la época de Marx no era nada trivial, eso había que construirlo, ¿no? ¿Sí queda claro? sí. Hay un párrafo, una sección muy pequeña en el primer prólogo que creo sintetiza muy bien lo que usted nos trata de explicar. ¿Me permite leerla? Por supuesto, tráelo a cuento, Víctor. Dice, en sí y para sí, no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado en su desarrollo por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de esas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Sí, así es. Eso es lo que Marx está diciéndonos, ¿no? Queda claro para todos. A ver, perdón que lo pregunte, pero es que si no me siento seguro, no deseo avanzar. Guiribet, ¿es claro lo que estamos diciendo? Sí, sí, con los ejemplos y el párrafo ya queda más claro. Uriel, ¿qué me dirías? ¿Es claro? Sí. Sí, sí lo es. Francisco Alcántara. Sí, profesor, sí es claro. Belén. Sí. En una palabra, la vida económica nos ofrece un fenómeno análogo
al de la historia de la evolución, nos brinda, perdón, en una palabra, la vida económica nos ofrece un fenómeno análogo al que la historia de la evolución nos brinda en otros dominios de la biología. Por eso es historia natural, porque es una transformación que sin duda incluye la conciencia humana, pero que no descansa en la conciencia humana porque es una transformación de la totalidad de un modo de producir, de la totalidad de una ley económica que rige la vida de todos y cada uno. Por eso es que Marx considera que está haciendo teoría y ciencia, ¿sí? Dice, al equipararlas a las de la física y de la química, los antiguos economistas desconocían la naturaleza de las leyes económicas. Un análisis más profundo de los fenómenos demuestra que los organismos sociales se diferencian entre sí tan radicalmente como los organismos vegetales de los animales. Se diferencian entre sí esas leyes que rigen la vida económica en distintos momentos históricos. Y de hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, ahí es donde descansa la crítica de Marx a la economía política. Los economistas políticos clásicos, va a decir Marx, y lo vamos a escuchar muchas veces, los economistas políticos clásicos creyeron, como los amigos de Daniela, que el capital siempre ha estado ahí. Creyeron que el capital es la forma natural de producir. Y nunca se preguntaron de qué manera este modo de producción es particular. Es decir, nunca hicieron historia. Creyeron que la humanidad no tiene una historia, sino que es siempre la misma con variaciones pequeñas. Mientras que Marx va a decir, por el contrario, el problema fundamental es describir la ley propia, específica de este modo de producir, que no es eterno, que no apareció desde siempre y no perdurará eternamente. Eso es justamente hacer teoría, descubrir la ley particular, la ley esencial que rige las relaciones actuales capitalistas de producción. Ese es el tema central del capital. ¿Qué hacían los economistas políticos clásicos? Justamente el error que nuestra compañera nos narraba la ocasión anterior. Creer que las cosas siempre han sido igual, que con variaciones en realidad somos los mismos, mientras que lo que Marx va a decir es no, la historia es justamente la demostración de las transformaciones espirituales y materiales que los seres humanos le han impuesto al mundo y se han impuesto a sí mismas, a sí mismos. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Es más, exactamente el mismo fenómeno está sometido a leyes por entero diferentes, debido a la distinta estructura general de aquellos organismos, a la diferenciación de sus diferentes órganos, a la diversidad de las condiciones en que funcionan. Marx niega, a modo de ejemplo, que la ley de la población sea la misma en todas las épocas y todos los lugares. Asegura, por el contrario, que cada etapa de desarrollo tiene su propia ley de población. Ahora, esto es extremadamente importante porque es un ejemplo que muestra muy bien eso que Marx está diciendo. Las leyes de población no son las mismas históricamente porque las leyes de población están vinculadas a esa estructura fundamental que les da sentido. Déjenme, por ejemplo, comentarles algo que quizá aclare la cosa. En Roma y en algunas sociedades contemporáneas, las muchachas solían ser casadas muy jóvenes, a veces entre los 12 y los 14 años. ¿Por qué? Porque una sociedad como la romana, que tenía un índice de mortalidad infantil enorme, necesitaba una reproducción sistemática porque la mortalidad infantil era muy alta. Ahí las muchachas tenían que casarse muy jóvenes porque Roma necesitaba ciudadanos romanos y por tanto era fundamental que las leyes del matrimonio y las leyes de procreación fueran a la vez que muy estrictas, capaces de sustituir con gran regularidad
la gran mortalidad infantil. Ahorita voy a detenerme un poco en eso para que vean que en sí mismo es bastante simpático. A los romanos les interesa, sobre todo a los aristócratas romanos, les interesaba mucho, sobre todo, el tener una descendencia de varones. Las niñas importaban, pero bastante menos. ¿Por qué? Porque cada aristócrata romano lo que deseaba es asegurar la perpetuación de su familia, ¿no? de su parentesco. Esta descendencia era extremadamente importante. Por ejemplo, voy a pasar un poco a la anécdota para clarificar. Cuando un aristócrata romano moría, solían hacer una procesión en la que incluían las máscaras de sus antepasados. Es decir, cuando un romano aristócrata moría, hacían una máscara funeraria, y la máscara funeraria normalmente estaba en la casa de los aristócratas. Pero cuando alguien moría, entonces descolgaban las máscaras funerarias y en el momento de su entierro era llevada toda el conjunto de máscaras de sus antepasados para mostrar que pertenecía a una gene, a una línea hereditaria. Por ejemplo, se dice que había aristócratas que podían en el momento de su muerte ser acompañados hasta por 2000 máscaras. Imaginen ustedes lo que quería decir, es decir, puedo mostrar que tengo una larguísima trayectoria hereditaria y por eso soy el que soy. Los romanos, como ustedes saben, pretendían, sobre todo los romanos de Roma, pretendían que descendían de los troyanos, que en realidad Roma había sido fundada por guerreros troyanos que habían abandonado Grecia en el momento de la derrota y que se habían instalado en el Lacio. Entonces había familias que aseguraban que descendían directamente de Troya o de guerreros troyanos, de manera que eso aseguraba una reproducción social muy importante para la aristocracia. Por tanto, había una ceremonia que también entre los romanos era muy importante, que era que cuando nacía un bebé en la aristocracia romana, ponían al bebé a los pies del dominus, es decir, del señor de la casa. Ponían al bebé en los pies del dominus. Si el amo de la casa levantaba del suelo al bebé, el bebé era bienvenido en la familia. Pero si no lo deseaba, lo dejaba en el suelo. ¿Qué sucedía con esos bebés? Normalmente lo que sucedía es que alguien los recogía, no los dejaban morir, alguien los recogía, pero los vendían en esclavitud. Vean ustedes, ahí tenemos una ley de población, ahí tenemos una manera en que la sociedad va a reproducir su población. ¿Es la misma que nosotros? De ninguna manera, ¿no es cierto? La ley de población que rige una sociedad como la romana es enteramente diferente a la ley de población que rige en nuestras sociedades. Cuando Marx discute, por ejemplo, con Malthus, Marx odia a Malthus, le parece un bobo. Y entonces, cuando Marx discute con Malthus, justamente lo que le dice es pretender que la ley de población es una en general, es ignorar justamente que las formas históricas modelan esas leyes de población. Es decir, aseguran las condiciones de reproducción social que son necesarias para un momento histórico dado. ¿Eso ya quedó en el pasado? No, no. Por ejemplo, si ustedes examinan la situación actual de los palestinos, los sociólogos que trabajan ahí dicen que las mujeres palestinas actualmente tienen todos los hijos que puedan. Ahí no hay restricciones, al contrario, lo que quieren es un montón de chamacos. ¿Por qué? Porque los palestinos están sufriendo una opresión tal y están muriendo en los enfrentamientos con los israelíes de tal manera que una forma en que los palestinos quieren asegurar su continuidad es en este momento teniendo muchos críos, ¿no es cierto? Las mujeres palestinas ahorita están decididas a tener familias muy numerosas porque es una forma de asegurar en las condiciones de opresión en las que viven sus condiciones de existencia. Marx tiene razón. No se puede hablar de una ley general de población, de un mecanismo único de población, porque cada momento histórico tiene sus modalidades propias para reproducir
el número de individuos que requiere. Déjenme contarles una historia que es muy simpática para que vean lo que esto importa. Cuando llegó el cristianismo a Roma, el cristianismo traía un principio que los romanos no podían aceptar, que era la virginidad de las mujeres y el celibato de los hombres. Entonces cuentan la historia siguiente. Cuando Cristo muere, los apóstoles se distribuyen para llevar a todos lados la palabra de Dios. Pablo, que se va hacia la zona de Tracia, hace exactamente lo mismo, y entonces va llevando el mensaje de Dios, que incluye, por ejemplo, la idea de que las mujeres vírgenes y los hombres célibes, alcanzan más rápidamente el cielo, porque a Dios le gustan los espíritus intactos, los espíritus y los cuerpos intactos, intocados, ¿no es cierto? Un día, Pablo está pregonando la virginidad entre las mujeres y curiosamente en ese momento pasa al lado de la casa, el que lo está haciendo, una jovencita llamada Tecla. Tecla oye hablar a Pablo acerca de las virtudes de la virginidad y queda convencida de que ese es el camino a Dios. Entonces Tecla decide no casarse, mantenerse virgen. Solamente que Tecla en esos momentos estaba comprometida para casarse en un corto plazo. Entonces Tecla va y le dice a su novio, pues fíjate que no nos vamos a casar, ahí te ves, ¿no es cierto? El novio reacciona indignado. ¿Cómo que no me voy a casar? ¿Y cómo que vas a ser virgen y no vas a tener hijos? Eso es antipatriótico. Casarse y tener hijos es reproducir ciudadanos romanos. No podemos dejar de hacer eso, ¿no? La virginidad es exactamente contraria al interés de Roma, porque la virginidad quiere decir que no se van a reproducir los ciudadanos romanos en el número que se requieren, dada la mortalidad que existe, no solamente infantil, sino luego en las guerras, en las pestes, en las enfermedades, ¿cierto? De manera que el novio de Tecla se indigna y va con las autoridades del lugar, de Tracia, y denuncia a Pablo. Este está dando un mensaje literalmente revolucionario en sentido negativo. Este es un verdadero revolucionario porque al defender la virginidad está impidiendo que Roma tenga los ciudadanos que requiere. Las autoridades reaccionan y encarcelan a Pablo, efectivamente. Pablo se va a la cárcel. Tecla, que se da cuenta que Pablo está en la cárcel, decide sacarlo de ahí. Yo siempre he creído que los guardias de esa cárcel debían haber sido mexicanos porque Tecla logra sobornarlos, ¿no? Y entonces con una lana saca a Pablo de la prisión y se marchan los dos fuera de ahí, se alejan de ahí, no se pueden quedar en ese lugar. La historia sigue porque Tecla va a tener una serie de aventuras posteriores que son muy animadas. Santa Tecla fue una santa muy importante porque era justamente el índice de mantener la virginidad a toda costa, ¿no es cierto? Entonces, al final de su vida, Tecla pasa por diferentes aventuras, pero nunca pierde su carácter de virgen. Dice la historia que al final la detienen las autoridades romanas y la condenan a las bestias, a morir sacrificada en la arena en las bestias, pero que en el momento en que las bestias están dispuestas a devorarla, una nube baja del cielo, la recubre y Tecla se va al cielo y desaparece. O sea, que se va al cielo virgen a pesar de todas las aventuras que pasan. Tan la historia. Fíjense, la ley de población en ese momento era extraordinariamente opuesta a lo que el cristianismo suponía, a lo que el cristianismo proponía, ¿cierto? Por eso le cuesta a Pablo la cárcel. Vean ustedes hasta qué punto se puede decir cada momento histórico tiene una ley de población propia que hace que las cosas se tengan que desarrollar de un cierto modo. Toda esa, se puede averiguar todas
como Foucault lo ha hecho, se puede averiguar muy bien las relaciones sociales romanas en el ámbito de la familia, de la reproducción y de los placeres sexuales, comprendiendo cómo en realidad todo eso está vinculado a una ley de población particular. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Usé el ejemplo de Tecla para que vean, digamos, con un poco más de carne lo que está diciendo Marx. Cada forma histórica, cada modo histórico de producción tiene sus leyes propias. Y cuando se transforma esa forma de producción, las leyes cambian en todo sentido, en todas las direcciones de la vida. ¿Va claro? Me detengo ahí. Sí, tal vez un otro ejemplo que también es muy cercano a nosotros sería, por ejemplo, toda la investigación que hizo en torno a las unidades domésticas campesinas, ¿no? Mexicanas, en algún Claro. tiempo cuando se preguntaban por qué tienen tantos hijos, ¿no? O para Claro. qué sirve tantos hijos. Y entonces a partir, por ejemplo, de las investigaciones del mismo Chayanov, ¿no? O de Aguirre Beltrán en el caso mexicano, se descubre cómo esta reproducción funciona tanto a los intereses del trabajo como también a intereses rituales, intereses políticos, ¿no? Y que Claro. no solamente es porque el campesino, o sea, esto lo voy a decir entre comillas, tenga alguna nube, ¿no? En sus ojos que no le permita ver eso, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Se ha mostrado con investigaciones sociológicas muy serias cómo las familias, sobre todo entre las más pobres, necesitan más hijos. Es curioso porque uno tiende a pensar que entre más pobre, pues debería ser más contenido, ¿no? Debería tener menos hijos, pero es que alza a la inversa, porque en las familias más pobres, el número más grande de hijos asegura un ingreso mayor, aunque cada uno de los hijos venda chicles en la esquina, pues sumado todas las participaciones, la familia alcanza a reproducirse. Entonces es muy importante comprender efectivamente esas leyes de reproducción en función de todas esas determinaciones que tienen que ver con las condiciones materiales de vida. Sí, tienes razón, Víctor. ¿Algún comentario más? Déjenme volver atrás. Para Marx es fundamental, y ahorita lo va a insistir, comprender históricamente las transformaciones de esas leyes que rigen la forma de producir, reproducir y distribuir las condiciones materiales de vida. En eso consiste Marx. Marx lo que se propone es mostrar cómo la humanidad ha sufrido transformaciones en las leyes que rigen esas condiciones materiales de existencia. Y esas transformaciones son radicales, no son la continuidad de lo mismo, son efectivamente transformaciones. Transformaciones que quiere decir que en la historia humana hay una verdadera sucesión de formas de producir. Ese es el núcleo de todo lo que estamos intentando decir. ¿Sí queda claro? Con el diferente desarrollo de la fuerza productiva, se modifican las relaciones y las leyes que rigen. El valor científico de tal investigación, dice el texto, y con eso termina, el valor científico de tal investigación radica en la elucidación de las leyes particulares que rigen el surgimiento, existencia, desarrollo y muerte de un organismo social determinado, su reemplazo por otro superior al primero. Y este es el valor que de hecho tiene la obra de Marx. Por favor, subrayen esta última parte, porque es efectivamente, y por eso Marx dice, pues, es que ¿qué otra cosa ha hecho sino describir la dialéctica? Otra vez, el valor científico de tal investigación radica en la elucidación de las leyes particulares, que rigen el surgimiento, existencia, desarrollo y muerte de un organismo social determinado y su reemplazo por otro superior al primero. Voilà. Eso es lo que va a exponer Marx en el Capital. La ley que rige el surgimiento, desarrollo, transformación y extinción
de la forma capitalista de producción. Eso es lo que él tiene que proponerse. Eso es lo que busca el capital, y ahí van todos los conceptos que Marx produce. Vean ustedes, déjenme darle una vuelta de una vez a eso. Esto no es una teoría económica. Esto no es una simple teoría de los precios o cómo se forma la demanda y la oferta. Esto es otra cosa. Cierto, tiene una base económica. ¿Por qué? Porque descansa en las condiciones materiales de existencia. Pero ese no es el propósito de Marx. El propósito de Marx es encontrar una ley particular que rige la aparición de esta forma de producir. La aparición y también la transformación y también la eventual extinción de esta forma de producir. Eso es lo que Marx se propone, eso es lo que está en el Capital. Todas las categorías que vamos a ver están dirigidas justamente a dar cuenta de ese proceso, de ese surgimiento, de esa originalidad, de esa particularidad que tienen las sociedades contemporáneas para que puedan ser llamadas capitalistas. Lo que Marx está introduciendo, decía Althusser y tenía enteramente razón, es una verdadera teoría de la historia. La economía queda inserta en esa teoría de la historia, no a la inversa. Marx no hace teoría económica, Marx no está escribiendo un texto de economía, está escribiendo un texto que describe una teoría histórica de la cual el capital forma parte. ¿Sí queda un poco más claro? Por supuesto que esto va a presentar un montón de problemas teóricos, pero no los vamos a abordar ahorita. Ahorita lo que me interesa es que quede claro la idea misma del capital. ¿Qué es el capital? Un proceso. ¿En qué descansa? En las categorías que vamos a ir viendo. El capital es una forma histórica de producir, que tiene una ley propia que hay que averiguar. Y esa ley propia, que no existía previamente y que tiende a hacerlo desaparecer, es justamente el objetivo del capital. El capital debe ser descrito como un proceso, como un mecanismo. ¿Sí se ve? Esto parece trivial, pero créanme, a la hora de ver las categorías es muy importante. ¿Algún comentario? Me detengo para que haya comentarios, preguntas, participaciones. ¿Quién desea participar y enriquecer lo que hemos dicho? ¿Nadie? Bueno, entonces agarro voluntarios. ¿Sale? Marcos, ¿qué dirías? No Marcos, sino Marcos. Sí, profesor, está muy claro. Bueno, en este caso es pues interesante cómo, me pareció muy interesante también el carácter social de la reproducción, que por supuesto tiene que ver también con, dentro de la biología, con la misma conservación de la especie, que naturalmente, por supuesto, inclusive como la misma biología hace que socialmente las mujeres, por ejemplo, sean tengan mucha más cantidad, y eso es también parte, ¿no?, de un desarrollo biológico, pero lo interesante es cómo las mismas relaciones entre el hombre, pues, y la mujer dentro de la sociedad vienen cambiando, ¿no? Por supuesto, acorde a culturas que se desarrollan en la relación con la materia, con el trabajo, y en este caso también es interesante, pues, ver cómo Marx va entendiendo al capital en su inicio, en su desarrollo, y también cómo plantea su finitud, cosa que ya lo está explicando con ejemplos y, por supuesto, muy bien detallado, ¿no?, el carácter histórico del capital como proceso. Es decir, el capital es más que una idea, vive, ¿no? Vive, tiene su movimiento y tiene sus leyes que la rigen, inclusive quizás por encima de los deseos de los propios burgueses. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, que los burgueses finalmente ya no controlan las leyes a su querer, a su deseo, del movimiento del capital. Ya eso ha pasado a ser una categoría social que tiene su movimiento, pues, en las mismas relaciones de vida de los hombres.
Lo que me parece también, digamos, importante entender es dentro de las sociedades, por supuesto, hay diferentes formas del movimiento del capital que caracteriza a unas y otras, ¿no? Quizás justo voy viendo lo que se va señalando y las relaciones que hay entre los países imperialistas, por ejemplo, y los países dominados por este imperialismo, y ya incluso se van viendo y se va entendiendo con estos inicios que Marx va diciendo, va señalando. Es decir, hay, por supuesto, una diferente forma de expresarse el capital en los países llamados ahora imperialistas o en la época de Lenin, y los países pues, que no han desarrollado un capitalismo a ese nivel, a ese rango, podríamos decir, como el que tienen otros países imperialistas. Entonces, hay una forma de manifestarse el capital, por supuesto, distinto, que en su sustancia serían, ¿no? Estarían pues regidas por lo que está señalando las leyes fundamentales y particulares del capital, en este caso, pero habría formas distintas de expresarse, ¿no? La rotación del capital se podría decir que también es parte de un capítulo de Marx, ¿no? Lo que sí quería preguntar, maestro, lo siguiente. Si hay ley particular, hay ley general, ¿no? Es decir, si nos referimos a una ley como particular, hay, supongo, una ley general. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque creo que se ha equiparado ley particular a ley fundamental, a ley esencial. ¿Cuál sería la diferencia con su opuesto? Podríamos decir que sería ley general o ley universal No, o a ver, algo semejante, ¿no? gracias, Marcos. Eso es mi pregunta. Sí, sí, gracias, pero es que no hay leyes particulares. Cuando dices ley, dices universalidad por una razón bastante sencilla, porque la ley es un concepto, es un constructo del pensamiento, y el pensamiento solo funciona en lo universal. Cuando dices ley, dices lo universal. Por supuesto que como insistes correctamente, eh, una ley, es decir, un principio de movimiento, un principio de acción, se transforma en cada situación, en cada momento histórico. Y puedes hablar sin duda de modalidades de aplicación de la ley, pero la ley como tal, incluso como concepto, tiene el sentido de universalidad. Es decir, el pensamiento, la teoría, no tiene leyes particulares. Lo que hay es una ley general, universal, porque es concepto fundamentalmente, pero que el pensamiento tiene que lograr desarrollar hasta alcanzar lo más concreto, es decir, la particularidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso al inicio. Justamente el método de Marx consiste en insistir en que podemos describir el núcleo fundamental del capital y luego gradualmente, con el desarrollo de la teoría del pensamiento, alcanzar las particularidades. La ciencia debe a la vez, según Marx y según Hegel, por un lado construir la esencia del objeto, y esta es universal, y luego, en el desarrollo mismo de la teoría, alcanzar las formas particulares en que esa esencia se manifiesta. Vamos para allá, pero ciencia quiere decir, por lo menos en la concepción que tienen sobre todo Marx y Hegel, ciencia quiere decir dos cosas, necesidad y universalidad. Eso es ciencia. Ahora, eso no quiere decir que te quedas en la universalidad, quiere decir que una vez que comprendes la ley fundamental, a partir de esa ley empiezas a construir las condiciones de aproximación de los casos particulares. ¿Sí queda un poco más claro, Marcos? Sí, profesor, quedó muy claro. Sí, sí, no hay ningún problema. Muy bien, ¿algún comentario más? A ver, déjeme asegurarme. Francisco, ¿cómo vamos? Yo sé que vamos lentos al inicio, pero... No, bueno, no creo que vayamos tan lentos. Creo que está bien profundizar en este tipo de cuestiones que son muy importantes. Y creo que hasta ahora ha sido bastante claro, aunque usted diga que es redundante. Ya.
Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo? Profesor, bueno, yo tengo una ¿Alguien que quiera pregunta. enriquecer lo que hemos dicho? A ver. Bueno. Sí, nada más quería No, decir como adelante, Francisco. grandes rasgos. Creo que sobre todo porque aborda esa cuestión aquí en este epílogo. Dice Marx que se diferencia de Hegel y que para él lo está poniendo la dialéctica de cabeza. Pero, o sea, realmente es muy diferente esta dialéctica de la que habla Marx con la de Hegel. No, yo diré que no, pero ahorita vamos para allá, Francisco. Ahorita vamos Sí. a esa dirección. ¿Alguien que quiere enriquecer algo? ¿No? Bueno, dice Marx, ¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? Permítanme que me detenga aquí, sobre todo para los que están empezando. ¿Qué es el método dialéctico? El método dialéctico no es otra cosa que la descripción de la ley que asegura el devenir de todo lo que es. El método dialéctico no es otra cosa que el procedimiento con el cual se quiere mostrar el devenir de todas las cosas que aparecen en la inmediatez. Es introducir en el mundo el devenir y el movimiento. Hegel cree, no vamos a hablar aquí de Hegel en total, pero Hegel cree que la única manera de comprender el movimiento real de las cosas es introducir en el pensamiento un método que permita describir el devenir. Y eso supone una enorme transformación filosófica. Quiere decir inscribir en todo lo que existe, en todo lo que es, la finitud. ¿Para qué? Para comprender el movimiento global, el movimiento infinito. El método dialéctico no es otra cosa que la descripción de la finitud de las cosas inmediatas en las que vivimos para mostrar el proceso global al que esa finitud obedece. El método dialéctico no es otra cosa que globalizar esas particularidades para mostrar el movimiento de conjunto, para darle sentido al devenir de la totalidad. Ya veremos eso con más detalle, pero eso no es otra cosa el método dialéctico. El método dialéctico es introducir, déjame decirlo así brutalmente, en todas las cosas finitas, la negación, la finitud. El método dialéctico es tratar al capitalismo en su finitud, introduciendo en él su negación. La negación en el sentido de que no existía, la negación en el sentido de que dentro de sí tiene las condiciones de su propia transformación. Es pensar lo finito en su finitud. Eso es el método dialéctico. Pensar lo finito en su transformación incesante. Se es dialéctico en el momento en que se ve que todas las cosas finitas, todas las cosas limitadas, todo el ser es inevitablemente pasajero, transitorio. ¿Sí? Marx introduce luego algo distinto. Dice, ciertamente el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de contemplar esa labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente en la vida de su objeto, es posible que al observador le parezca estar frente a una construcción a priorística. Ahora, esto va a ser muy importante a lo largo del curso. El orden de investigación no es el mismo que el orden de exposición. El orden de investigación, el proceso de investigación, supone dificultades, supone momentos analíticos, supone una serie de condiciones que no se perciben en el orden de exposición. El orden de exposición al que obedece el capital está muy cercano a lo que Hegel propone como método de comprensión, pero no es ese el método con el que se investigó. Se investigó de otra manera. Ya insistiré en ese punto. Ya veremos que la investigación que Marx hace no parte de él. Ya inició mucho antes, en la economía política clásica, en la filosofía política clásica. O sea, la investigación en realidad no es obra de un solo hombre, es obra de un movimiento global. Ya veremos que así es como Marx ve las cosas.
pero lo que por ahora importa señalar es el modo de exposición, la forma de exposición no es idéntica al modo de investigación. El modo de investigación supone momentos analíticos, supone descomponer el objeto. Ya hablaremos de eso refiriéndolo al procedimiento que Marx describe en los Grundrisse. El método de exposición, el método que vamos a ver en el Capital, no es idéntico al método con el cual investigó, particularmente en el caso de Marx, en el que encontraba muy serias dificultades teóricas para poder avanzar. ¿Sí? Dice Marx, parecería que estamos frente a una exposición a priorística. No, hay que comprender que el método de exposición es un método demostrativo, es un método sistemático. El método de exposición quiere mostrarnos justamente esa necesidad interna de las categorías que se están usando. El método de exposición es un método que describe la estructura esencial de la cosa, pero esa estructura esencial no se corresponde ni con la realidad inmediata, ni con la investigación que le dio origen. Eso tenemos que hablar en su momento constantemente. ¿Sí queda claro? Luego dice Marx, mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Eric, una vez preguntabas de las dificultades de Marx para Hegel. Pues aquí se ven de cuerpo entero, ¿no es cierto? Tú sabes, después de los años que has trabajado conmigo en todo esto, eso no es Hegel. ¿De dónde pudo sacar Hegel esa idea? A mi juicio, la sacó justamente de las lecturas que prevalecían en su época, sobre todo las lecturas políticas de Hegel, que hacían creer que lo que Hegel estaba proponiendo era una suerte de santificación de lo real, ¿no? De santificación política de lo existente. Y entonces, claro, incluso lo acusa de algo que francamente parece muy raro, ¿no es cierto? ¿Quién puede creer que la idea produce lo real? ¿Quién podría creer eso? Pues a lo mejor eso lo cree un místico, ¿no? Un hindú o yo qué sé, ¿no? Un budista, uno de estos, no lo sé. Eso tiene que ser un místico total, ¿no? Alguien que crea que la idea produce lo real, lo que es el demiurgo de lo real, no parece un hombre sensato, ¿no? No parece un hombre cuerdo, ¿no es verdad? Pues de eso lo acusa. ¿Y de dónde lo saca? A mi juicio lo saca justamente de esa lectura política de la época en la que Hegel era acusado de tratar de justificar conceptualmente lo que existía. Lectura que hoy sabemos es literalmente opuesta, ¿no te parece, Eric? Así es, doctor. Y sin embargo, es una lectura que ya, o sea, es una lectura que de algún modo se ha perpetuado, ¿no es cierto? En torno a la relación Hegel-Marx. Yo, por ejemplo, estos últimos días me he dado la tarea de leer a Sánchez Vázquez, por ejemplo, un filósofo muy destacado en nuestro país, pero yo tengo la impresión de que incluso en su interpretación todavía existe, ¿no es cierto?, esta comprensión de la relación Hegel-Marx. Sánchez Vázquez, por ejemplo, para él la noción de praxis en Marx vendría un poco a reivindicar, ¿no es cierto?, la noción no solo teórica que Marx recoge de Hegel, sino también práctica, ¿no es cierto?, a propósito de cómo los individuos reproducen socialmente su historia. Particularmente yo creo que esta es una cuestión fundamental para comprender la relación entre Marx y Hegel y de algún modo para comprenderlos también en su relación, ¿no es cierto?, como un resultado histórico del pensamiento y la manera en la que la tradición post-hegeliana subsume, ¿no es cierto?, una tradición que desde luego tampoco había iniciado con Hegel. ¿No es cierto? La obra del profesor Pérez Cortés es un ejemplo de cómo la concepción de crítica, particularmente en la modernidad, es resultado de una serie de sucesos que tenían un inicio en Kant, ¿no es cierto?,
pero que Hegel lleva a una resolución definitiva y que en lo sucesivo ha encontrado determinaciones subsecuentes. No podemos detenernos en este curso en la relación Hegel-Marx, pero ya se alcanza a ver un poco las dificultades de lectura a las que he intentado referirme una y otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo que Marx tenga esta concepción de Hegel? Bueno, pues sin duda alguna, eso hay que averiguarlo en la historia del hegelianismo, ¿no? Al interior de la herencia hegeliana en la Alemania de su tiempo, ¿no es verdad? Obviamente, en la Alemania de su tiempo había el intento de hacer de Hegel un ultraconservador, ¿no es cierto? Y mostrar que en realidad se trataba, la biografía de Rudolf Heim es sintomática, ¿no? Justamente lo que se trataba era demostrar que con Hegel había un esfuerzo de santificación de lo real y que la idea era algo así como la productora de lo real. Ha tenido que pasar mucha agua bajo el molino para que podamos alcanzar una lectura de Hegel distinta. Lectura que a mi juicio justamente se puede hacer desde Marx, ¿no? No a la inversa. A la inversa es muy difícil. Es mucho más interesante ver cómo la utilización que hace Marx de Hegel muestra ese aspecto de Hegel que está presente en su obra y que sin embargo no se devela inmediatamente. Una de las razones por las cuales mi lectura de Hegel es la que es, justamente se debe a que yo parto de Marx. Yo empecé a leer a Marx y luego vi en Hegel esa parte que está sin duda presente, pero que siempre aparece velada, ¿no es verdad? Y por supuesto eso no va a desaparecer, ¿no es cierto? Ahora, Marx inmediatamente hace una precisión, ¿no? Dice, hace unos años sometí a crítica a Hegel. Está pensando sin duda en su comentario de la filosofía del derecho. Crítica demoledora, sí, pero en el plano político y desde una perspectiva singular, ¿no es cierto? Cuando uno lee la crítica que hace Marx a Hegel, lo que uno ve es que lo que le reprocha es el papel del príncipe, el conservadurismo, ¿no es cierto? Pero eso tampoco es la filosofía del derecho. ¿Sí? Hoy sabemos que ese no es el propósito de Hegel en la filosofía del derecho. Y luego dice Marx, cuando en cambio en Alemania empezaron a tratar a Hegel como un perro muerto, yo me declaré su seguidor, ¿es cierto? Yo me declaré su seguidor y dice él, llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor con el modo de expresión que le es particular. Pues no, vamos a ver que en realidad no es un coqueteo, ¿no? Hasta el inicio del Capital es en realidad el inicio de la lógica, ¿no? Es el inicio que Hegel propone justamente para empezar el conocimiento y luego el despliegue interno es, a mi juicio, enteramente hegeliano. No es un coqueteo, pero a Marx le costó mucho trabajo reivindicar a Hegel. Yo decía la ocasión anterior, lo pudo hacer en el plano epistemológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura epistemológica tiene que acercar, si Hegel tiene razón, así es como funciona el conocimiento y el pensamiento. Y ahí es donde Marx podía reconciliarse con él. No en el plano político, en el plano político la diferencia era enorme porque la herencia hegeliana había parecido siempre como extraordinariamente conservadora, ¿es cierto? Y por el contrario, dice Hegel, en él la dialéctica está puesta al revés. Pero es que no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad, sobre todo porque la dialéctica no tiene nada que ver con esa inversión de lo ideal y lo material, ¿no? A ver, voy a hacer una síntesis, pero la dialéctica en Hegel no es una descripción de las cosas, de la naturaleza de las cosas. La dialéctica en Hegel es una descripción del movimiento del pensamiento. Cuando Marx lo acusa de que está puesto de cabeza, está colocando mal la dialéctica. Hegel nunca dice que la dialéctica está en las cosas, sino en el pensamiento. La dialéctica es el movimiento del pensamiento y por tanto no hay inversión posible, a menos que Marx quiera decir que la dialéctica está en las cosas y no en el pensamiento, pero eso contradice en realidad todo el desarrollo del capital, ¿no? Todo el esfuerzo conceptual del capital.
Ahí de hecho, Marx acusa a Hegel de una metafísica que Hegel no conoce, la separación entre el pensamiento y el ser, ¿no es cierto? Lo acusa de una separación metafísica que Hegel desconoce. Para los demás que están empezando, aunque es muy importante esta relación, no nos podemos detener en ella, pero sí hay que insistir, por lo menos desde mi punto de vista, que la cercanía entre Hegel y Marx es muy alta, porque la dialéctica en ambos es el esfuerzo del pensamiento para poder inscribir en todas las cosas el devenir, la finitud. Eso es exactamente lo que se propone tanto Hegel como Marx. Ya vimos que el propósito de Marx es describir el devenir de las relaciones sociales modernas de producción. Pues eso es exactamente lo que entiende Hegel por dialéctica. Inscribir en el orden de las cosas el devenir a través del esfuerzo del pensar, a través del esfuerzo de comprensión. Ahí no pueden estar opuestos. ¿Sí queda un poco más claro? Si he insistido en estas primeras clases, en esta idea del devenir, es justamente para dejar claro que ese proyecto, pensar al capitalismo bajo la ley que rige su aparición, desarrollo y transformación, es un proyecto que cabe completamente en la dialéctica hegeliana. Es exactamente el esfuerzo que Hegel propone, pensar las cosas en su devenir, en su transformación, conceptualizarlas en su despliegue y en su extinción. ¿Sí? Este pasaje en el que Marx se reconcilia parcialmente con Hegel es importante porque muestra que uno y otro en realidad lo que están buscando es utilizar la dialéctica como el proceso del pensar que da cuenta de la esencia objetiva de las cosas en su transformación. Y eso es El Capital, que es una obra que así se acerca a Hegel enormemente. ¿Sí queda claro? Y es que, perdón, doctor, quisiera decir algo. Ahora Sí. recordé que, por ejemplo, en una de sus ponencias a usted lo acusan de platónico precisamente por adoptar este punto de vista. Y sin embargo, si se comprende correctamente a Platón, es incluso más platónico suponer que existiría una suerte de separación entre el mundo ideal y de la existencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo más difícil de comprender, y esto es lo que usted ya ha explicado, es precisamente cómo estas ideas, estos universales, tienen una presencia objetiva dentro de la naturaleza, ¿no es cierto? Y cómo no, como cree la conciencia común, queda anulada de algún modo la capacidad de agenciamiento de los actores sociales, ¿no es cierto? Porque esa es una idea que se le critica al teoricismo. Si adoptamos una posición sumamente teórica, entonces de algún modo la acción se ve predeterminada y de algún modo entorpecida en su ejecución, ¿no es cierto? Y lo que no logran dar cuenta es cómo precisamente esa capacidad de agenciamiento ya está determinada por el universal, ¿no es cierto? Que determinó teóricamente su resolución. ¿Ya? Ignoro quién me acusa de platónico, ya me dirás Es tú. en la de, es en la de, no, no de platónico, doctor, más bien él utiliza la alegoría de la caverna, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerda? Es en la de, No, es en la no. de donde usted comparte mesa con el doctor Leiva. No, pero hace poco justamente tuve la obligación de escribir un artículo sobre la relación de Hegel con Platón. Y es extraordinariamente interesante porque Hegel le da a Platón el nivel más alto posible en filosofía. Realmente hay un comentario en la historia de la filosofía en donde dice Marx que hay dos pensadores que merecen el nombre de maestros de la humanidad. Son Platón y Aristóteles. Entonces dice, Platón en realidad es el padre de la dialéctica, es el padre de la filosofía, porque es el primero que pensó que para comprender lo inmediato es necesario referirse a lo universal. Y no es cierto que coloque las ideas, dice Hegel, no es cierto que coloque las ideas en un mundo aparte, ¿no? Eso no es verdad. En fin, la lectura de Hegel de Platón es sorprendente porque
Él en realidad presenta una imagen de Platón totalmente distinta a la visión tradicional. Él por el contrario, describe a Platón como un verdadero dialéctico. Y además hace una nota muy interesante porque dice que en la antigüedad, lo que es cierto, en Diógenes Laercio está, pero también está en Simplicio, en la antigüedad consideraban que Platón era el padre de la dialéctica, el fundador de la dialéctica. Y dice Hegel, pues es que en realidad todos los demás parecen haberlo olvidado, ¿no? Acusan a Platón de haber construido ese mundo ideal y en realidad ese es el padre de la dialéctica, de acuerdo con la antigüedad, nada más que ya se les olvidó a todos, dice Hegel, y él lo reivindica, ¿no? Dice, es que en realidad la dialéctica nace como tal en Platón, ¿sí? ¿Algún comentario? Hemos hablado demasiado, vamos a abandonar ya el prólogo a esta edición que hemos venido leyendo. La próxima clase deberán leer pues la parte primera, la sección primera, mercancía y dinero, y nos vamos a concentrar en la mercancía para hablar un poco de por qué empieza con la mercancía, qué es la mercancía. Todos creemos saber qué es la mercancía y verán que no saben qué es la mercancía. Tengo bueno, antes de pasar al siguiente, bueno, ya a los inicios del Capital propiamente, Sí. ha señalado, bueno, y en esto sí, todavía lo estoy tratando de entender con más claridad, que la dialéctica se introduce a las cosas, ¿no? La finitud y en general el movimiento quizás y el método dialéctico se introduce a las cosas y que las cosas mismas pues no contienen en sí dialéctica. Eso es lo que entiendo, porque otra cosa es la abstracción, ¿no? Y en este caso, lo que sí me parece también interesante es entender qué cosa es lo que entiende inclusive Hegel y Marx por método y dónde está el método, ¿no? Porque incluso yo recuerdo, por ejemplo, que Hegel, ¿no? Dice del método que es como la conciencia de la forma del automovimiento interior de su contenido, es decir, eh, es, es un automovimiento que tiene el mismo objeto que se va estudiando. Y ese automovimiento no está puesto, no, al menos entiendo así, en las intenciones, ¿no? Del que está investigando, sino lo encuentra en su propio estudio, en su propio objeto de estudio. Y bueno, en el caso de Marx, lo que voy entendiendo es que el movimiento de las cosas, su finitud, está dentro de los objetos, en su propio automovimiento. Y entonces la dialéctica o la finitud, al ser introducida, significa que los objetos no poseen finitud en sí mismos. Eso es lo que estoy tratando de rumiar, se podría decir. Sí, sí. Estoy tratando de rumiar. Y claro, eso tiene que ver justamente con la relación entre Marx y Hegel, ¿no? Claro. Porque finalmente, pues, claro, hay algunos pasajes, inclusive Marx va a decir que las relaciones económicas son las personificaciones de las categorías, y claro, pareciera que las categorías están ahí y inclusive sus movimientos dentro de las categorías, y estos se expresan pues en la realidad social. No obstante, también hay otros pasajes donde hay, por supuesto, señalamientos explícitos, donde Marx dice que la propia sociedad, por supuesto, contiene en sí misma, por ejemplo, el capitalismo, en su propio desarrollo intrínseco, independiente de la conciencia de los hombres, su propia finitud, su propia limitación para pasar a ser otra sociedad. Entonces, hay esas, digamos, referencias y, por supuesto, esa era mi duda también, ¿no? A ver, es una duda importante, Marcos, pero es una duda muy global que quizá pueda ir resolviendo a lo largo del curso, pero trato de dar una respuesta ahorita, muy sintética, pero a ver si logro aclarar por lo menos el panorama general. Tanto Hegel como Marx, y esta es la acusación equivocada de Marx, tanto Hegel como Marx
saben que hay un mundo material. Eso ningún filósofo sensato lo puede ignorar. Nuestro problema es cómo nos apropiamos de ese mundo. ¿De qué manera somos capaces de comprender ese mundo material? Hay muchas filosofías que consideran que comprender es imponerle a una realidad externa un pensamiento que es subjetivo. Imponerle a una realidad que siempre está fuera de nosotros una serie de representaciones que el pensamiento hace de las cosas. Pero ese no es el pensamiento de Hegel y tampoco el de Marx. ¿Qué hace el pensamiento ante las cosas? Lo que hace el pensamiento ante las cosas es reconstruirlas conceptualmente. Es decir, darles la forma, la única forma que el pensamiento puede tener, que son categorías, conceptos, ideas. El pensamiento no tiene otro medio de apropiarse del objeto, sino a través de categorías, conceptos y pensamientos. El pensamiento no tiene ni imágenes, ni sensaciones, no. Él tiene categorías y conceptos. ¿Qué es lo que hace el pensamiento? Reconstruye conceptualmente, y por eso es que el orden de las cosas no es el mismo que el orden del pensar, reconstruye conceptualmente el orden de las cosas. Esa reconstrucción que logra es la esencia de las cosas, es decir, es la naturaleza de las cosas, pero no porque las cosas lo tengan en sí mismas, sino porque el pensamiento es capaz de reconstruirlas en su movimiento efectivo. Eso es exactamente lo que va a hacer Hegel y Marx, lo que hace Marx. Reconstruir conceptualmente, es decir, a través de categorías pensadas, el movimiento objetivo esencial de las cosas. Pero no porque las copie, no porque las imite, sino porque las reconstituye, las reelabora. En ese sentido, la dialéctica es la reconstrucción conceptual del devenir de las cosas, pero no porque las imite, sino porque se las aprende conceptualmente y las reconstituye en el orden del pensar. ¿Sí? Claro que las cosas tienen un movimiento, claro que el capital se mueve. El problema filosófico es de qué manera podemos apropiarnos de ese movimiento objetivo, cómo podemos ser capaces de pensar ese movimiento real, pero ahora con categorías. Ese es exactamente lo que hacen ambos. ¿Sí? Permíteme que me quede en este momento de generalidad, pero es suficiente para indicar el camino que vamos a seguir. ¿Sí? El capital no es la imitación del capitalismo. El capital es la reconstrucción pensada de las categorías esenciales del capitalismo. Y verás que el orden que presenta nada tiene que ver con el orden inmediato ni real. Y sin embargo, explica lo real. Lo que el pensamiento tiene que hacer ante la realidad no es copiarla, sino explicarla. Y para explicarla tiene que pasar por conceptos y categorías, porque no tiene ningún otro medio de hacerlo. ¿Sí? Eso es la parte en la que Marx acusa a Hegel de algo distinto, ¿no? Hegel jamás dice que hay por un lado la realidad y por otro el pensamiento y que luego el pensamiento hace lucubraciones. No. El pensamiento tiene como tarea reconstruir conceptualmente el objetivo, pero reconstruirlo quiere decir reconstruirlo pensado, es decir, en el orden del pensar. Y por eso la dialéctica es un método del pensamiento capaz de reconstruir el movimiento objetivo de las cosas, pero como pensamiento. Es decir, conceptualmente. Dame, sin embargo, la oportunidad de desplegar todo esto con más detalle a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor, está muy bien. Sí, claro. Bueno, ¿algún comentario más antes de despedirnos? Bueno, les pido que nos detengamos, ya son las 12:07. Por favor, lean la parte inicial. Iremos desplegando todo esto. Veo que la cuestión de la dialéctica y el concepto es muy importante. Le voy a dar mucho énfasis a eso entonces.